Te tienes que quitar la idea de que el éxito y todo lo que tenga que ver con esta experiencia en tu vida depende de las circunstancias favorables. Tienes que lograr captar que no hay una sola persona que haya tenido ninguna clase de lo que le llamamos éxito, que no haya sido un fracasado. Los que han fracasado, los que han tenido un montón de fracasos, son los que se preparan, los que se curten, los que realmente se templan como el sable samurái con el fuego al rojo vivo y con los hielos 1000 veces y luego martillazos. Los que les pasa eso, a los que nos ha pasado un montón de situaciones de fracaso, traumáticas, dolorosas, difíciles, injustas, son esas personas, somos esos los que de alguna forma conocemos el fracaso. Si conocemos el fracaso y huele a algo muy doloroso y es bastante difícil de manejar y no hay rollos que te levanten fácilmente ni una resiliencia técnicamente fácil, aplicable, ideal, hermosa y romántica como la de las películas y los videos motivacionales, no hay tal. Cuando fracasas te sientes en el hoyo, te sientes pésimo. No hay persona que realmente haya fracasado que aplique de inmediato sus técnicas de superación personal, porque entonces realmente no fracasó. Si no se cayó en serio, si no se sintió hasta el límite de la frustración, si no has caído en lo más denso de la sensación de depresión, de que algo no funciona y que lo intentaste 100 veces y no funcionó y te desesperas y colapsas y realmente lloras de desesperación y de sensación de frustración e injusticia. Si no te ha pasado eso, no hay nada que te prepare para que seas exitoso. Ni una sola persona. No existe un solo ser, ninguno de los artistas, ninguno de los atletas olímpicos, ningún general del ejército, ninguna persona que tú creas que ha logrado hazañas impresionantes, o quienes se avientan de paracaídas, o las mujeres más guapas del mundo, lo que tú quieras. Si esa persona ha logrado algo que realmente tú consideres brillante, destacado, sumamente valioso, obligatoriamente esa persona tuvo que probar las mieles y muchas veces repetidamente las mieles del fracaso. Si no estás dispuesta, no estás dispuesto al fracaso, si te hiere demasiado el fracaso, si eres una persona intolerante en esta generación que lleva más o menos unos 20 o 30 años de haber nacido, a los que les llaman tal vez los millennials, o los baby boomers, o muchas generaciones que han venido de gente muy luchona, pero que se les han puesto condiciones más favorables para nacer, más cómodas. Si tú perteneces a esas generaciones, lo que te está pasando es que tienes una terrible y muy nociva intolerancia a la frustración, un perfeccionismo no fundamentado, unas ganas de lograr cosas de una manera fácil como en las películas. Quieres lograr el éxito en esas 2 horas en las que alguien en una película lo logra cuando la misma película se filmó en 2 años. Es increíble cómo quieres lograr cosas, pero con una mínima capacidad de soportar la frustración, el rechazo y todas las cosas que realmente llevan, involucran y solamente debido a ellas se puede lograr tener ciertos momentos de éxito, etapas de éxito, objetivos con éxito, pero no una secuencia continua de ella. No hay una secuencia de éxito, hay una cadena de eventos que históricamente tal vez muchas personas destacan y entonces destacan sus momentos exitosos. Entonces tú dices, es una secuencia de éxito, esta persona, wow. Pero si tú estudias realmente al artista que más te guste, al científico que más te atraiga, a la persona que más digas, wow, reverencia a su grandeza, camino del fracaso, camino encadenado de las experiencias dolorosas, de las frustraciones, de los rechazos, desde el más maravilloso maestro que haya pisado la tierra, si tú lo consideras Jesús, Buda, Lao Tzu, a quien tú consideres a Mahoma o a quien sea, son maestros que pasaron por un montón de frustraciones, de tentaciones, de dolores, de rechazos, de violencia, de amenazas de muerte, excluidos, malentendidos, blasfemados.
Ese es el camino de los seres que logran mucho éxito. Y si tú hablas de grandes, grandes seres de la tecnología moderna, incluso, no sé, si te gustan los gamers, los youtubers, la gente que tú hoy honres como alguien exitosa, solo es gente que ha tolerado una y otra vez el ataque, la blasfemia, el fracaso, el proyecto que no les funcionó, el video que no funcionó de nada, el libro que nunca se vendió, el escenario que no se llenó, la pérdida de la inversión milenaria o millonaria que hicieron, todo eso, la enfermedad de la cual se tuvo que reponer, la traición del socio que le jugó chueco, todo eso, ese es el camino. Si tú no estás dispuesta o dispuesto y si estás sufriendo y haciendo demasiado drama porque tuviste unos pequeños fracasos, espérate a que vengan muchos más fracasos y a que te duela mucho más, porque solo si te pasa eso vas a lograr tener cosas realmente exitosas. Decía Oscar Wilde, me parece, que las personas que no son culminantes, él termina un término que no me gustaría usar, pero es una especie de adjetivo calificativo, y decía que nunca se reponen de una experiencia de éxito. Es decir, que si tú sientes que tuviste éxito en algo y eso ya fue tu éxito y de pronto ya con eso, de eso hablas todo, para eso lo comentas con todos, con eso te presentas con todo, ese es tu éxito y tu único éxito, en realidad tú lo que tuviste son esos 5 minutos de fama que son tan famosos hoy, tuviste una ocasión de éxito y nunca te repusiste de eso y tienes tanto miedo a que otra cosa no funcione o fracase o no jale de forma óptima que te quedas obsesionado con ese episodio, esa cosita que sí fue exitosa en tu vida. Pero si eso es lo tuyo, solamente puedes tener ese episodio de éxito. Si lo que tú quieres son una secuencia de episodios de éxito, acuérdate que entre episodio y episodio hay como 7 fracasos. Entre cada bronca que tienes, luego viene una cosa que funciona. Entre cada 10 relaciones que no funcionan y que son para aprender y que sufres y luchas, probablemente una de esas 10 te reporta unos beneficios, unas bendiciones gigantes. De 10 negocios que intentas, probablemente uno pega y los otros 9 son aprendizaje, son pérdidas, son inversiones fallidas. Prepárate para el fracaso, no para el éxito. Prepárate para la frustración. Hazte resiliente ante todo lo que te frustra. Ve mis videos. Ayúdate todo lo que puedas, pero acuérdate, si no hay yin, no hay yang. Si no hay yang, no hay yin. Si no tienes fuerza y no tienes templanza y no te capacitas en el suelo, en la lona, ahí abajo, en la frustración, en el dolor, en la tristeza, no estás preparado y no mereces estar en la parte alta. Y para esto, ejemplos sobran. Y dime el ejemplo que tú quieras y escríbeme por favor en comentarios qué historias de gente que has visto que tú admiras tiene precisamente estas características en su currículum existencial. ¿Quién le ha pasado esto? ¿Tú eres una persona de esas? Por favor, coméntalo. Me encantaría saber de estas historias. Yo no soy alguien que puede decir que mi cadena de éxitos ha sido frecuente. He tenido cosas exitosas, maravillosas, libros que se venden muy bien, videos que son muy vistos y luego 1000 fracasos, 1000 relaciones que no funcionan, 1000 frustraciones, 1000 problemáticas en medio de todo eso. Si tú eres así, quiero darte mi gran reverencia porque ya lo entendiste. Si todavía no lo eres, te quiero dar mi gran motivación, mi gran despertar, mi gran cariño, de verdad, de que prepárate porque así va a ser y solo así va a ser. Y si sabes de alguien que lo haya hecho así y admiras a alguien, por favor, coméntalo, déjalo en comentarios y me encantará escuchar historias de fracaso, historias de gente que ha fracasado mucho, no tanto solo lo exitoso, historias de fracaso y éxito. Sumen las dos porque son yin yang y están juntas y es inevitable. Soy tu amigo Armando Recuri. Es un gusto compartirte la neta, la verdad de las cosas, no las historias motivacionales para tener vistas y likes, sino la realidad. Espero que se te quede grabado este mensaje
dentro de tu corazón, dentro de tu mente, por siempre. Gracias.